La música ha acompañado a la humanidad desde que se tiene memoria, sin embargo, no toda la evidencia ha sobrevivido hasta nuestros días. Tenemos muchos instrumentos antiguos pero no mucha música escrita debido a que no todas las culturas desarrollaron sistemas de notación musical. Las culturas antiguas utilizaban a la música de distintas maneras, ya sea religiosa, ritual, política, social o hasta militar. Pero primero dale like, suscríbete y da clic en la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. China. La música china es de las más antiguas del mundo, hay registros de su existencia en el año 4470 a.C. en el reinado del emperador Fouyi. Este era el único que podía crear música debido a su posición política y que por derecho divino podía guiar al pueblo en la buena senda. El legendario creador de la música y los cantos según la mitología china fue Sinifu, quien hizo cañas de bambú de manera que sonaron como pájaros. La música era considerada la esencia armónica entre el cielo y la tierra debido a que tenía que ser apaciguadora del alma, portar calma al escucha ya que de ahí nace la concordia, la armonía suprema y no debe despertar pasiones sino, al contrario, calmarlas. Por eso debe ser modesta y simple. El uso de escalas de 5 sonidos se estudió en China, aunque posteriormente agregaron más notas hasta llegar a la escala de 12 sonidos que nosotros utilizamos actualmente. A esta escala también se le conoce como la escala primitiva ya que era común tanto en los chinos, celtas y japoneses. Aún se utiliza esta escala, ya con el nombre de escala pentatónica e incluso, pueblos prehispánicos de América pudieron haberla utilizado. Cada escala y sus respectivos modos, se les atribuía una función divina y sagrada, debido a esto la música estaba destinada para ser utilizada en actividades como el culto, la política, la agricultura, la astronomía, etc. La música conocida más antigua es Youlan o la orquídea solitaria, atribuida a Confucio. En la antigua China, la posición de los músicos era mucho más baja que la de los pintores, a pesar de esto la música ha sido vista como central para la armonía y longevidad del Estado. Casi todos los emperadores tomaron seriamente la música folclórica, enviando oficiales para recolectar las canciones e inspeccionar la voluntad popular. El punto de partida de la teoría musical china es la de un tono base llamado Huanchang, que significa campana amarilla y se concibió simultáneamente como un principio sagrado y eterno, origen de la omnipotencia del Estado. Los instrumentos más utilizados por los chinos, entre muchos otros, fueron Zhuan, flauta globular, Ku, tambor, Chen, carillones de piedra de jade, gons y platillos. Yanqing, campana pagoda chung, Guqin, Guajú. Egipto. En el año 2500 a.C., la vida musical en Egipto era muy intensa. Había música vocal con instrumentos, danzas fúnebres que utilizaban escalas de intervalos amplios, canto antifonal y responsorio. La música se utilizaba de manera ritual, especialmente en templos y de manera terapéutica, de hecho el jeroglífico de música es el mismo para bienestar y para alegría. Como otras culturas, se creía que la música era una vía de comunicación con los muertos. Esto contribuyó a que los músicos alcanzaran tal categoría que algunos fueron enterrados en la necrópolis real. Al igual que las otras culturas, no tenían sistema de notación escrita, la música era transmitida por tradición oral, pero sí sobrevivieron textos que nos revelan algunos rasgos rítmicos de su práctica musical. Al igual que los instrumentos conservados y representaciones en bajorrelieves y pinturas de instrumentos y bailarines. Al principio solo utilizan instrumentos de percusión, lo que nos indica que la música era de carácter rítmico y se utilizaba para pedir favores de los dioses para tener buenas cosechas. Durante el Imperio Antiguo Egipcio la música era predominantemente religiosa,
cantos de sacerdotes durante los ritos de la liturgia y al igual que los egipcios utilizaban escalas de 5 sonidos y también de 7 sonidos. Algunos de sus instrumentos más representativos son la flauta recta de caña vertical. Se le conocía como fata en las músicas cultas y populares. La chirimía doble, que consistía en 2 tubos paralelos de caña con lengüeta de igual longitud que sonaban al unísono. Es el actual instrumento egipcio denominado zumara. Tal vez se tocaba la misma melodía de forma duplicada, con ligeras variantes, tal y como se realiza en la práctica actual. La trompeta, de cobre o plata, que se usaba en los desfiles militares y para el culto a los muertos, eran metálicas, similares a la trompeta palestina. El arpa de 6 a 8 cuerdas muy decorada. Se ha encontrado una en la necrópolis de Giza de circa 2000 a.C. Se apoyaba en el suelo y su cordal de una sola pieza recuerda aún al más antiguo arco musical. La guitarra, de 3 cuerdas, con un mástil el doble de largo que el cuerpo. Los címbalos, un instrumento de cuerda y que se toca con un par de mazos en ambas manos, golpeando las cuerdas para hacerlas sonar. Es una especie de salterio pero de mayor tamaño, aunque también los hay portátiles. No confundir con los platillos que comparten el mismo nombre de címbalos. Y varios tambores de diferentes tamaños y de sonido indeterminado. Sistros, instrumentos de percusión con un marco de madera en forma de U, un mango y barras cruzadas que sostenían unas placas metálicas que fue variando a lo largo del tiempo. Hasta el siglo XVI a.C., Egipto comenzó a relacionarse con los pueblos de Mesopotamia y desarrollaron un nuevo estilo de danza profana con instrumentos que llegaron de Asia, como lo fueron el oboe doble de 2 cañas para poder realizar melodía con acompañamiento y el laúd de 2 cuerdas. Con estos 2 instrumentos podemos confirmar que los egipcios comenzaron a utilizar un sistema con semitonos. Como ejemplos de su música tenemos el himno a Atón y de Akenatón entre otras poesías. En los tiempos de la dinastía de Ptolomaica, se inventa el primer órgano en el siglo II a.C. por Ctesibio de Alejandría que funcionaba con presión hidráulica. Posteriormente conocemos el himno cristiano del papiro de Oxirrinco. También encontramos evidencia de la primer mujer músico, Aiti-Ai, cantante y compositora del tercer siglo a.C. También Bakit fue otra músico de la corte de Egipto en el segundo siglo a.C. Claudio Ptolomeo fue autor de un tratado de teoría musical llamado Armónicos y tenía la convicción de que las leyes de la matemática regían el sistema musical. Música hebrea. La música hebrea probablemente descendió de la tradición musical egipto y de esta misma manera se le atribuye ser el origen del canto gregoriano. Desgraciadamente la ausencia de documentos impide establecer una línea del tiempo exacta para entender propiamente la historia de la música de este pueblo. Si tomamos como documento histórico a la Biblia, nos daremos cuenta del importante papel de la música en este contexto, en especial en el religioso, pero también de manera cotidiana, ya que utilizaban cantos para las labores, para el duelo, para la guerra y otros con instrumentos para las fiestas de carácter público y privado. En el siglo XIII a.C., durante el cautiverio y éxodo egipcio del pueblo hebreo, es que empieza la historia de este pueblo y su primera huella musical es la canción de Miriam. Las primeras ordenanzas sobre la música las realizó Moisés y la música sagrada se les confió a los levitas. David en el año 1040 a.C. era poeta y también tocaba la lira, sus cuerdas eran de oro y a su servicio ya tenía músicos que dedicaban su vida a la ejecución de este arte.
En el pueblo judío existían los llamados rapsodas, que recorrían su país cantando junto con acompañamiento instrumental. Esta música tocaba temáticas sobre las hazañas de sus tribus y sus héroes. Incluso fue un coro de mujeres el que aclamó y celebró cuando David derrotó a Goliat. De hecho, su hijo Salomón contaba con muchísimos sacerdotes músicos. Desgraciadamente ellos tampoco contaban con un sistema de notación, al menos la Biblia nunca lo especifica y solo habla detalladamente sobre los cánticos. Algunos de sus instrumentos eran la flauta o yelil, el cuerno llamado chofar, que aún se utiliza en ceremonias de la sinagoga, el nebel y el quine, que eran instrumentos de cuerda, así como la lira, la cítara y el salterio. En la percusión tenían tamboriles y platillos, trompetas, azar, menanín. La música reciente que se escucha en una sinagoga tiene su génesis en los siglos XV y XVI y no es posible realmente saber si cuenta con raíces con su música primitiva. Música persa. La música de este pueblo, que hoy en día es Irán, es derivada de la cultura asirio-babilónica, y esta a su vez dio las bases para la música árabe en el siglo VII de nuestra era. Desgraciadamente, como vemos que sucede con las culturas antiguas, hay muy pocos elementos que permiten documentar cómo era la música y la historia de la misma, aunque contamos con algún número limitado de piezas iconográficas donde se ven arpas, salterios y flautas dobles. Su escala estaba dividida en 17 partes, lo cual que implica teóricamente el empleo del tercio de tono. Todo esto lo podemos rastrear hasta miles de años de registros arqueológicos de civilizaciones preiraníes como lo son Ilem y Oxus, que contaban con tradición musical prehistórica. La música clásica iraní se apoya mucho, tanto en la improvisación como en la composición, y está basada en series de escalas modales y tonos que incluyen 12 dasgas y abases. La edad de oro de la música persa ocurrió durante el gobierno de la dinastía sasánida del año 224 al 651. Fue cuando muchos de los dasgas fueron inventados, la mayoría de ellos por Barbad, que fue un músico, poeta, teórico, compositor y jefe poeta bajo el reino de Sansa Khosrou II. El dasga es un sistema de música modal. Aunque existen más de 50 sistemas modales en su música, los teóricos generalmente solo se refieren a un conjunto de 12 principales. Podríamos decir que el dasga es un tipo de melodía que el ejecutante utiliza como base de improvisación. Algunos instrumentos que encontramos en esculturas sasánidas son el arpa, el daf, que es un tambor de marco con cascabeles, el corno, diversos tambores y la flauta o pipa. Música hindú. Los hindúes derivan todas música de la divinidad. A Sarabasti, la pareja de Brahma, se le atribuye la invención de su más importante instrumento, la Saraswati Vina. El dios del viento Indra siempre se mostró rodeado de genios, músicos y bailarines, por lo cual ocupa uno de los lugares más importantes de la mitología hindú. Algunos de sus himnos musicales, o ragues, del Rig Veda, fueron compuestos probablemente por el año 2400 a.C. Esto nos indica que la música no es solamente un evento ornamental, sino parte esencial de la religión de este pueblo, cuyos sacerdotes son los únicos que conocen los textos sagrados y los ritos. En el Indostán encontramos un sistema de sonidos inspirado en la división de la octava en 22 partes no iguales, llamados shrutis. Entre los intervalos que pueden formarse con shruti solo hay uno, el que dividiendo la octava en dos partes iguales coincide con el shruti número 12 equivalente a una cuarta aumentada,
siendo todos los demás extraños en absoluto a los oídos occidentales. Los dos estilos de música clásica han sido la música carnática, encontrada principalmente en el sur, y la música clásica indostaní, en el norte del país. Las dos tradiciones divergieron de una misma raíz durante el siglo XIII. La formación musical indostánica y su teoría ha podido ser conocida gracias a los trabajos de divulgación publicados por el Raye Sourindra Tagore, hombre de cultura musical y literaria que quiso dedicar su vida a la misión de dar a conocer con todo detalle la música de su país a los europeos. En el noroeste de la India existía una antigua civilización india que exhibe determinadas relaciones con Mesopotamia y Egipto, y su música estaba vinculada con la religión védica. Sus instrumentos más notables es la, ya nombrada, vina, el ken, que es un órgano accionado vocalmente, y el mangó, que es una especie de alud árabe, seguramente heredado de los egipcios, el sitar, tembure y la tabla. Roma. La historia de la música romana comienza con la civilización etrusca, de la cual solo hemos encontrado vasos y pinturas que representan algunos instrumentos como flautas dobles y liras. Cuando los romanos se liberan de los etruscos en el siglo V a.C., su música se limitaba a algunos himnos entonados que se interpretaban en las procesiones religiosas, danzas, canciones de banquetes y representaciones del estilo griego, la fiesta de Adiva, y algunos cánticos que el padre de familia entonaba para proteger su hogar y familia de malos espíritus. Cuando Roma invade Grecia, el papel de la música fue conferida a los esclavos, ya sean griegos, egipcios y sirios, ya que los romanos no tenían ninguna inclinación hacia el desarrollo de las artes y menos aún para la música. Tenían una preferencia por cantos bélicos, rudos y salvajes con acompañamiento de trompetas y flautas metálicas o, en cambio, música sensual destinada a las danzas lascivas y voluptuosas que se bailan en sus grandes bacanales. Parece ser que el primer instrumento que utilizaron fue la flauta, luego la tibia, similar al aules griego. Conforme Roma extendió su poder, más instrumentos fueron adoptados por ellos como la cítara y la lira griega. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Bizantino, en el año 325, su música encontró la manera de ser documentada y escrita ya durante la Edad Media. Mesopotamia. El término alude principalmente a esta zona en la Edad Antigua que se dividía en Asiria al norte y Babilonia al sur, todos ellos entre los ríos Tigris y Eufrates. En Mesopotamia es donde nacen muchísimos instrumentos de viento, cuerda y percusión, como lo son la lira, el arpa, el laúd, la flauta, chirimías dobles, trompetas rectas o en espiral, sonajas, varillas entrechocadas, sistros, tambores y bombos. Como podemos ver, son muy similares a los instrumentos de las civilizaciones que ya hemos visto en este video. Ha habido hallazgos importantes en las tumbas reales de Ur y Kish. Ellos nos hablan de los instrumentos que fueron utilizados por esa civilización antigua. Los arqueólogos encontraron pinturas que indican que los músicos eran muy importantes en aquella sociedad. Los músicos comenzaron a desarrollar un sistema escrito, creando así la notación musical más antigua del mundo conocido. La más antigua forma de notación musical fue encontrada en Nippur, Irak, con una tableta con escritura cuneiforme que recoge instrucciones para representar la música a modo de una guía para el ejecutante, como sucede con todas las notaciones de la antigüedad. Gracias a ello tenemos en nuestras manos un valioso documento que muestra un acompañamiento musical con arpa, que era el instrumento que más se usaba para la práctica musical. Podemos decir que Mesopotamia es el principio de la historia de la música occidental, donde los templos y la religión fueron un factor fundamental para el desarrollo de esta. El rey y sacerdote gobernante recibía regalos musicales que eran cantos en forma de lamentos dedicados a sus dioses. Aquí podemos ver que los sumerios, que habitaban el sur de Mesopotamia, tocaban el arpa, los tambores, los panderos, las liras y los cascabeles para acompañar sus salmos.
En otros dos videos hemos hablado de la música prehispánica mexica o azteca y también sobre la música griega, así que te invitamos a verlos. Encontrarás el link en la descripción. ¿Quieres ver más videos como este? Suscríbete a Artcore Channel y comparte con tus amigos.